Damas y caballeros, les pido por favor que este vídeo lo vean hasta el final, se tomen un poco de perspectiva, como trato de hacer yo, ¿no? Porque realmente la información que hemos investigado y que hemos obtenido a raíz del caso Epstein, de lo que se ha conocido y lo que seguro que ustedes ya saben, que es esa red, ¿no? Que de esa persona que trabajaba para el Mossad, a través de prácticas totalmente brutales y demoníacas, pues establecer una serie de redes de chantaje en el ámbito de las élites occidentales, corporativas, políticas, sociales, incluso culturales, casas reales incluso, ¿no? Y resulta que lo importante y lo trascendente aquí es observar cómo esa red trabaja para ciertos intereses que hoy en día siguen operando con una finalidad clara, como es mantener su posición de élite a través del control de las sociedades occidentales, mientras esas élites permanecen en esa cúspide sobre todos nosotros. Y algunos de los proxies, como en este caso el proxy israelí en España como Vox, tratando de salir a la palestra, ¿no? Y de alguna manera como apuntar de alguna manera el elefante en la habitación, porque había que hacerlo, diciendo que Epstein era progre. Esto es la cuenta oficial del partido Vox en España, ¿eh? Sin embargo, otros programas de televisión, como el caso de Horizonte, donde yo saben que he sido muy puntualmente colaborador, 1 año y medio antes de la Dana ya dejaron de llamarme, aparecía este señor particularmente y parece muy interesante y muy importante, y por favor, repito, les pido perspectiva y calma y escuchen. Les voy a dejar en la caja de descripción todo lo que van a ver a continuación. Aparecía este personaje siniestro, Martin Varsavsky, para hablar del tema del caso Epstein. Básicamente para intentar de alguna manera justificar a Israel, para establecer que no había ningún vínculo real, todo era una teoría de la conspiración, y en cualquier caso, sí había algún tipo de práctica de ese tipo, eso quien lo hace son los rusos. Esto lo dijo este señor en este programa. No solo eso, también apuntó de alguna manera a un descargo de responsabilidad de un socio japonés que había sido obligado a dimitir por aparecer en una trama de conspiración de Epstein, etcétera, etcétera. Bueno, esto despertó las alarmas de algunos investigadores periodistas, y particularmente la mía, de por qué este tipo, precisamente este señor, había sido llevado a un programa de máxima audiencia de prime time a hablar del caso Epstein y había dicho las barbaridades tan brutales, de alguna manera hasta justificando, porque peor que no hablar del caso Epstein es tratar de enterrar, desviar la atención o justificar lo que se hacía y a quién servía Epstein. Pues resulta que el señor Varsavsky no solamente aparece en los papeles de Epstein, del Departamento de Justicia, en un documento muy interesante en el cual aparece como inversor de una empresa, en un documento de un grupo donde se hacen una modificación y reinicio de los derechos de los inversores, entre los cuales está este señor Varsavsky, ¿no? Y resulta que este socio al que hacía referencia el señor Varsavsky es nada más y nada menos que Hoichi Ito, un japonés que efectivamente ha tenido que ser obligado a dimitir de sus empresas, porque este señor no aparece en un documento. Aparece en multitud de documentos en una red de empresas de la que una de ellas fue favorecida y recibió pasta del grupo de Hoichi Ito, que fue financiado por Jeffrey Epstein con hasta $7 millones. Los documentos que vinculan a este señor con Epstein son innumerables, lo pueden ver ustedes, está todo en el Departamento de Justicia y en los archivos de Epstein. Resulta que un periodista valiente que ha tenido el tino de investigar esto, que es Carlos Sánchez, les dejo este artículo que no tiene, les pido que lo lean por favor, no tiene desperdicio, narra como una de estas empresas, la de Neoteny, era un fondo de inversión regado con dinero de Epstein y Bill Gates, que habría adquirido paquetes de 40.000 acciones de empresas propiedad de Varsavsky. Overture Life, de la que vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Esta empresa está afincada en España, pero propiedad de Martin Varsavsky, y que habría recibido dinero de Jeffrey Epstein a través de este grupo de el Neoteny, que es un grupo dedicado a el transhumanismo biotecnológico, básicamente esta idea con la cual algunos piensan que se puede establecer una modificación genética de la raza humana con ciertos fines, etcétera, etcétera. Bueno, resulta, damas y caballeros, que el señor Epstein actuaba como intermediario, dirigiendo al menos $7,5 millones adicionales hacia una cartera de inversiones de Ito, entre los cuales se incluyen 2 millones de Bill Gates. Y hay un artículo basado en una serie de emails filtrados por una antigua empleada que narra cómo Epstein solía aparecer en los laboratorios de biotecnología y de embrionología, rodeado de muchachas jóvenes, y que el personal del laboratorio solía referirse como Voldemort o el Innombrable.
Hay un artículo del año 2009 de cómo algunos centros de investigación universitario habían tratado de desvincularse de Epstein ya en su momento. Sin embargo, muchísima prensa, ojo, y no portales conspiranoicos, no. The Guardian, el New York Times, habían publicado cómo el señor Epstein efectivamente trabajaba, financiaba y participaba personalmente de ciertas redes donde se establecía una financiación de ADN y de biotecnología a través de, bueno, crear, según ellos, una super raza de humanos. Y resulta que el señor Epstein efectivamente, pues, era bastante, pues, proclive. Y tiene también información el caso Epstein de cómo efectivamente pues habría tenido o habría participado de la creación de al final estos humanos a la carta, estas empresas de humanos a la carta, donde tú no solamente puedes inseminar artificialmente del niño que tú quieras, sino incluso puedes modificar y establecer si quieres que sea guapo, si quieres que tenga los ojos así, si quieres que tenga incluso cierta inclinación o tenga mayor carga femenina, masculina. Todo eso existe. Y era uno de los grandes proyectos financiados por Jeffrey Epstein a través de la empresa Neo-Teni3. Empresa que compró 40.000 acciones de una empresa de biotecnología y de embrionología de Martin Varsavsky. Que tienen aquí las filiales, entre las cuales está esta. Y eso es muy interesante, ¿no? Leer, estos son archivos confidenciales de esta empresa que establecen como su misión automatizar procesos críticos en laboratorios de embrionología, como la vitrificación de óvulos y el manejo de embriones mediante su plataforma robótica Davitri. Tiene hitos, particularmente en 2023, la empresa logró los primeros nacimientos vivos mediante fertilización asistida por robots. Tiene sedes como la fundada en 2017 precisamente por Martin Varsavsky en Madrid, España, con operaciones adicionales en Palo Alto, California. Financiamiento e inversiones hasta la fecha, la compañía recauda aproximadamente 81 millones de dólares. Sus inversores principales incluyen a Google Ventures, Coslab Ventures, Octopus Ventures, Banco Europeo de Inversiones, que aportó hace poco hasta 20 millones de euros para este proyecto, que suena tan bien. A diferencia del caso Epstein, pues en este caso la confusión surge debido a que Yohei Ito, ¿no? el exdirector de Media Lab, vinculado a Epstein, fundó una firma llamada Neo-Teni, un concepto biológico relacionado con la juventud, que a veces se confunde con la vida temprana, Overture Life, en discusiones con bioética. Overture es precisamente la empresa en España de Martin Varsavsky. Este señor, repito, que fue llevado a la televisión para hablar del caso Epstein y para excusar la relación que pudiera tener Epstein cuando fue precisamente financiado su proyecto por empresas que a su vez recibieron millonadas de Jeffrey Epstein y de Bill Gates. Y en los documentos de Epstein pues también aparece, aquí también pueden leerlo, en esta trama, ¿no?, de empresas de biotecnología, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que además en Estados Unidos es el dueño de Prelude Fertility, una red de clínicas de fertilidad de Estados Unidos que ofrece servicios de fertilidad que incluyen fertilización in vitro, donación de óvulos, pruebas genéticas, etcétera, etcétera. Pueden ustedes esto verlo y estudiarlo cuando quieran. Entonces, ¿este personaje realmente quién es? Que sí que está vinculado a el caso Epstein de manera clara y evidente, además, en uno de los aspectos más tremebundos, como es la biotecnología y la transhumanización, como son los transgénicos, que es la modificación genética de los genes de los alimentos, para hacerlos más eficientes, que no se puedan tampoco replicar por los agricultores. Pues el transhumanismo sería lo mismo, pero en humanos. Ahí, en ese encaje del caso Epstein, tenemos a este señor que fue a la tele, o él va a la tele, a hablar del caso Epstein como experto. Claro, le tenían que haber preguntado si Epstein tenía vitro o cocina de gas, ¿no?, que sería lo más pertinente. En cualquier caso, este señor no es nuevo en España, este argentino judío, que en su día fue el gran financiador de proyectos como el No Les Votes, proyectos y movimientos que posteriormente, esto es publicado en el propio blog de Martin Varsavsky en el año 2011, 3 años antes de la fundación de Podemos, y que posteriormente fue uno de los grandes instigadores, financiadores y personas que apoyaron el movimiento 15M, Podemos, para acto seguido apoyar a su contraparte, como era, después de, repito, el proyecto 15M, que por cierto fue apoyado por personajes como Varsavsky, que estaban directamente ya vinculados entonces a la Fundación Rockefeller. Pues este señor después tuvo a bien apoyar a Ciudadanos. Nada, escasamente un año después de la fundación de Podemos, se pasa a Ciudadanos. Para, damas y caballeros, hoy en día, acto seguido, solamente tienen que ver a quién sigue, apoyar
a Vox y a todo lo que tiene que ver con Vox, y a todas las cuentas pro Vox, etcétera, etcétera. De hecho, después de este recorrido, ¿no?, el que parece que ha ido saltando de apoyo de uno a otro, a todo lo que vaya reconduciendo la indignación y el descontento social con el sistema hacia lo más pertinente en cada momento, este señor sigue hoy en día en las televisiones, a día de hoy, pues presentándose como un filántropo, y como ahora mismo ya está en el aspecto mediático más contra Sánchez. Aquí ven como Wall Street Wolverine, ¿no?, está pues promoviendo o estableciendo su discurso como el contra Sánchez, tal. De hecho, fue invitado hace poco al propio podcast de Wall Street Wolverine. Tendría que haberle preguntado por todo esto del caso Epstein y de las empresas de embrionología y tal. Y ojo, cuidado, porque en el propio Instagram del señor Varsavsky pues tienen también que le interesa mucho y le gusta lo que está haciendo Elvise Pérez. Este señor tuvo a bien en su día hacer vídeos como este, donde se acuerdan aquellos famosos niños israelíes que Libertad Digital dijo que habían sido desembarcados de un avión por simplemente cantar en hebreo, que su piloto había sido un antisemita peligrosísimo. Bueno, resulta que finalmente estos niños lo que estaban era tocando y toqueteando el material de seguridad que comprometía incluso la seguridad integral del despegue del avión. Y este señor salió a decir que esto había sido una acción totalmente antisemita por parte del gobierno y haber culpado a estos pobres niños israelíes de haber hecho, pues, ¿quién no ha hecho travesuras? Miren, esta deriva que están viendo hasta ahora corresponde exactamente dentro de los papeles de Epstein también, y les puse como el documento más importante, a lo que algunos han escrito aquí en negro sobre blanco en sus propios correos, como el propio cofundador junto con Elon Musk de PayPal o junto con Zuckerberg de Facebook, que es Peter Thiel, como ahora mismo hay una pelea de élites, y la desclasificación de Epstein para mí es una pelea de esas élites entre los industriales y un sector de los financieros contra los tecnológicos. Como figuras como Donald Trump, Elon Musk, BlackRock, Palantir, están impulsando una tecnocracia transhumanista de control social más que de gobernancia global a través de la inteligencia artificial, pero empaquetado en una carcasa que la gente pueda comprar, como es el patriotismo este que se está vendiendo, que es para mí lo fundamental ahora mismo en muchos puntos de Occidente, y ya lo estamos viendo también, como realmente era una carcasa, era un caballo de Troya en el caso de Argentina con Milei, para establecer mecanismos de control corporativo de las élites anglo-sionistas de Estados Unidos y de Reino Unido. Y que preconizan la sustitución de la ONU por el Foro Económico de Davos, por ejemplo. Pero es que dentro de lo que hemos visto de Varsavsky, de pasar de un partido a otro, financiar primero el 15M, Podemos, enseguida Ciudadanos, ahora Vox, Peter Thiel nos dice que el plan de política exterior norteamericano es en todo momento convertir el mundo en un desorden deliberado para controlar estas sociedades. Y damas y caballeros, esto se ha conseguido hasta ahora en España, por ejemplo, Podemos. El 15M sirvió para que Podemos desembarcara en España, ilusionara a la gente, consiguiera un montón de apoyo popular y se sustituyera entonces lo que tradicionalmente había sido el enfrentamiento clásico que estaba agotado, la lucha de clases por los LGTBI, woke, inmigración, todo este rollo. Después, acto seguido, financiando, como ha pasado con Vox, la reacción a todo eso. ¿Qué es lo que nos dice nada más y menos que Peter Thiel en este correo con Jeffrey Epstein? Hay que permanentemente ayudar al bando que vaya perdiendo para que se maten entre sí el mayor tiempo posible. Y ahí entran los grandes medios de comunicación, poniendo a personajes como Varsavsky para no solamente desviar la atención de lo fundamental, que es lo que estoy exponiendo ahora mismo del caso Epstein, sino, si es posible, incluso utilizarlo contra sus enemigos. Y la gran pregunta: ¿por qué en un programa con, para mí, el mejor presentador que hay en España, que es Iker Jiménez, se pone a Martin Varsavsky? Es una decisión de Iker. Yo quiero desvincular totalmente de esto de Iker Jiménez, porque yo creo que no tiene nada que ver, realmente. No lo digo por nada, se lo digo personal, se lo digo con conocimiento de causa, porque resulta que, miren, yo un día, cuando acudí al programa Horizonte, fui un día a hacer, pues, mi exposición o mi punto de vista sobre un tema. Me encontré de repente por allí a Ángel Gaitán con una mujer que le estaba explicando, porque a partir de entonces se ve que el señor Gaitán iba a tener una sección en el programa que de hecho duró poco, porque la gente pues no le convenció. Y damas y caballeros, resulta que esa señora, me enteré, o vi posteriormente, que era Cristina Garamendia, la que iba enseñándole el plató y le iba explicando lo que tenía que decir o cómo iba a ser pertinente al señor Gaitán. La señora Garamendia no solamente fue ministra de Ciencia e Innovación en España con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, periodo en el cual Rodríguez Zapatero, por cierto, casualidad, se acercó bastante al gobierno de Netanyahu ofreciéndose como un garante de establecer una paz, como un mediador,
del genocidio del señor Netanyahu en Oriente Medio. Y resulta, mira tú por dónde, que Cristina Garamendia es la actual residenta del grupo Mediaset, sino que también, damas y caballeros, resulta que esta señora es una de las grandes empresarias españolas de estas empresas biotecnológicas, como es el caso de Cotec, donde el señor Varsavsky, precisamente, es uno de los miembros y partícipes dedicados a la innovación a través de su grupo de empresas, entre los cuales está la financiada por una empresa donde Epstein puso pasta, de motor desarrollo económico y social. Y esta señora, Cristina Garamendia Mendizábal, actual presidenta de Mediaset, damas y caballeros, aquí lo ven, al mismo tiempo que es la presidenta de Mediaset, es la patrona y la presidenta de la fundación Cotec. En el año 2000, esta señora fundó Genetrix, una de estas empresas de biotecnología. Que, por cierto, en su momento esta señora también salió a decir, durante el periodo del bicho, que todas las vacunas de COVID, por suerte, venían del sector biotecnológico y que había que apostar fuerte por él, que están haciendo un grandísimo trabajo. No solamente ella, el propio Varsavsky también salió a explicar cómo el pinchazo iba a establecer, a través de ciertos controles con el tema del COVID, pues una serie de colores para poder decir quién podía salir del confinamiento, quién no, etcétera, etcétera. Es decir, la relación directa de por qué el señor Varsavsky está en programas de prime time, en programas donde no debería estar, o por lo menos siendo interrogado y no dando explicaciones o excusando programas como Horizonte, no viene del propio Iker Jiménez, como os he explicado, sino esto que es lo que prueba, que es lo más importante. Damas y caballeros, que este neopatriotismo que se está creando a través de ciertas personas y áreas y personas de influencia en España, como el señor Varsavsky, vienen directamente de sectores vinculados internacionalmente a corporaciones económicas, a élites vinculadas directamente en el caso Epstein, y que son las que quieren permanentemente establecer ese desorden controlado. Este señor, por lo tanto, no va aquí a este programa porque sea pertinente para abordar el tema, sino porque es pertinente precisamente para aquellos que quieren que se ponga un poco de maquillaje al tema porque sus intereses son concomitantes, es decir, hacer propaganda. Y eso explica que no solamente, o a mí me explica que no solamente aparezcan señores como el señor Varsavsky, sino algunos expertos en armas como el señor Ramajo, que hasta hace 4 días su foto de perfil era esta. Pero es una imagen de que ha trabajado para Israel y tal. No, es que él mismamente en su presentación del libro estableció que le preguntaban a quién preferir en la trinchera, a Trump, Netanyahu, Zelensky o Sánchez. La respuesta de Ramajo fue a Netanyahu. Es un tipo muy calculador que sabe lo que hace y lo que es él, lo he conseguido gracias a Israel. En consecuencia, damas y caballeros, y esto lo explico muchas veces, que es que no se puede defender en España sencillamente porque ¿quién vemos permanentemente financiando detrás, estableciendo colaboraciones del principal enemigo político a día de hoy en España, que reclama incluso nuestro territorio, que es Marruecos, del principal enemigo corporativo de España y de la mayoría de las sociedades europeas, que quieren esa Agenda 2030, transhumanista, control biométrico, social, que son las élites corporativas? Detrás están agentes como Epstein, que trabajaban para el servicio de Israel. En consecuencia, damas y caballeros, la conclusión de esto es que no se puede defender a España al mismo tiempo que se defiende a los intereses corporativos vinculados al sionismo en Occidente. Y cualquiera que lo haga o es un traidor o es un bobo. Así de sencillo. Fuera de, obviamente, las redes y lo establecido de manera tan perversa en casos como el de Jeffrey Epstein y en agentes tan siniestros, con tanto poder y con tanto dinero en España, como el de Varsavsky y sus conexiones directas con los grandes grupos de manipulación en España, como es el caso de Mediaset, A3 Media, que son empresas que al final obviamente pues tienen sus cargos directivos vinculados a ciertas empresas y cuya finalidad es generar beneficios. Nada más, queridos amigos, espero que les haya parecido interesante este vídeo. Por favor, compártanlo si les ha gustado, suscríbanse. Nos vemos en los sucesivos. Entonces, salud y libertad colectiva.